Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. La diapositiva están bien, ¿no? No hay problemas. Sí, doctor. También se ve en la diapositiva. Gracias. Mm, la clase teórica está programada para 2:40, ¿no? Estoy dando unos minutos de tolerancia, digamos, para poder empezar, ¿ya? En breve empezamos con la clase. Bueno, empezamos con esta clase teórica programada para hoy día. Como ustedes están evidenciando ahí una imagen de una foto de una persona intubada, ¿no? Es una forma representativa, digamos, de una neumonía intrahospitalaria. Vaya, en este caso sería una neumonía, pues, nosocomial, ¿no? Por ventilación mecánica, digamos. En esta foto podemos apreciar, como lo reitero, paciente con un tubo orotraqueal, el cual está conectado a una máquina, ¿no? Esto es para empezar un poco a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre la neumonía intrahospitalaria, muy diferente a la neumonía adquirida en la comunidad, que ustedes ya la han tratado, lo ven, es diferente. ¿Cuál es la definición? Hay una definición que dice lo siguiente. Se define como neumonía intrahospitalaria, aquella que se produce 48 horas o más después de la admisión en el hospital. Podemos clasificar en dos tipos de acuerdo al tiempo. Una neumonía intrahospitalaria temprana, que es la que ocurre antes de los 5 días. Una neumonía intrahospitalaria tardía, que es la que ocurre después de los 5 días de hospitalización. Algunos autores consideran como neumonía intrahospitalaria cuando ocurren hasta 30 días post-hospitalización. O sea, un paciente sale de alta hoy día, por decirles, de aquí a 29 días, 28 días, presenta una neumonía, también se considera como una neumonía intrahospitalaria. También es bueno mencionar que aquellas personas que están, digamos, en hospitales previamente a llegar a esta consulta, digamos, esta hospitalización nueva, hayan estado hospitalizados o muchas veces hayan estado en algún sitio, digamos, orfanatorios o unos sitios así que las personas ancianas, ¿no? Ancianatos, y que adquiera una enfermedad también se debe considerar como una, en caso de presentar neumonía, se debe considerar como una neumonía intrahospitalaria, porque han estado en contacto con un centro médico, digamos, donde hay varias personas, digamos, que se tratan, ¿no? Es amplio en todo caso la definición de neumonía intrahospitalaria. Lo más característico es que se produce después de 48 horas después de la admisión al hospital. Es lo más común, lo más característico. Para el 2001 tengo esta referencia, ¿no? Que la incidencia de neumonía intrahospitalaria es de 5 a 10 casos por 1000 ingresos hospitalarios y es de 6 a 20 veces más frecuente en los pacientes que reciben ventilación mecánica, ¿no? Es de hace bastantes años esta referencia, indudablemente con lo que ocurrió, el percance que se tuvo, la pandemia, esa estadística de las neumonías intrahospitalarias deben haber aumentado, estadísticas que quizás en el transcurso del tiempo, unos años, recién se van a evidenciarlo, hasta qué, cuál fue la incidencia. Actualmente no se tiene datos sobre eso, aunque es bien difícil por la coyuntura que se vivió, ¿no? De un inicio a los problemas que dio el COVID, ¿no? Ustedes ya saben que es un problema, fue nuevo, nos agarró desprevenido a todos, gran mortalidad y gran cantidad de pacientes infectados, ¿no? Aquellos pacientes que mayormente llegaban a ventilación mecánica, como el caso de la foto que les estoy enseñando, son los que hacían la neumonía hospitalaria. Muchos de ellos en ese tiempo, si no fallecían por el problema oxigenatorio, los que llegaban a las UCIs, aquellos que tenían la oportunidad de que se les intubaba, se les ponía ventilación mecánica, el problema era la infección que tenían intrahospitalaria. Eso es lo que elevó la mortalidad, digamos, de estos pacientes, ¿no? ¿Cómo podemos decir que es una neumonía intrahospitalaria o neumonía cierta?
Es la que aparece cuando hay nuevos infiltrados pulmonares progresivos y persistentes mayor a 24 horas, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos, una imagen radiológica de un paciente que se ha hospitalizado, que evidenciemos infiltrados pulmonares, pero al tomarle una placa 24 horas después, esas imágenes, digamos, esos infiltrados desaparecen, no se trataría de una neumonía. Lo más probable, cuando unas imágenes, unos infiltrados pulmonares se desaparecen en 24, 48 horas, lo más probable es que haya sido un patrón congestivo muy diferente a un problema neumónico, digamos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta en cuanto a la radiología, que nos ayuda mucho para ver, diagnosticar una neumonía intrahospitalaria en un paciente. También podríamos hacer el diagnóstico, ¿no? Si obtenemos secreciones traqueales purulentas asociado a un problema, digamos, una cavitación radiográfica o tomográfica, o si evidenciamos una evidencia histológica, si hiciéramos una biopsia, ¿no? También este problema de las secreciones traqueales que presenta el paciente, si lo asociamos con un cultivo positivo del parénquima, que contenga mayor o igual a 10 a las 4 unidades formadoras de colonia, podrían darnos el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. También no es tan, a veces tan sencillo hacer un diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. Lo básico o lo que nos ayuda, digamos, ¿no? Son las secreciones y principalmente el comportamiento de la radiografía de tórax. Los factores de riesgo para una neumonía intrahospitalaria son bastantes, ¿no? Tenemos previamente si hay enfermedades predisponentes, pacientes con malnutrición, algunos pacientes que tengan tratamiento inmunodepresor, ¿no? Tratamiento, digamos, oncológico, tratamiento con corticoides. La edad también es importante, ¿no? Como factor de riesgo, mayormente en los mayores de 60 años. El hecho de que el paciente tenido una cirugía reciente, paciente que haya sido sometido a una técnica invasiva, digamos una broncoscopía, digamos una endoscopía. Enfermedades neuromusculares también son factores de riesgo a tomar en cuenta. La depresión o toma de conciencia, ¿no? Los pacientes que que entren en coma, digamos, también es un factor de riesgo para hacer una neumonía intrahospitalaria. Acá hay algo importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Se menciona el uso de antiácidos, ¿no? Antiguamente se usaba mucho, digamos, milanta, ¿no? Eso también conlleva alterar la flora bacteriana y por ahí ocasionando ser un factor de riesgo para hacer una neumonía intrahospitalaria. Al igual que el uso indiscriminado de antibióticos, por supuesto. Factor de riesgo también es la estancia en UCI, así como la estancia en UCI o en cualquier hospitalización. Vamos a ver con el transcurrir de las diapositivas, a mayor tiempo de hospitalización, los pacientes tienen posibilidad de hacer una infección intrahospitalaria, ¿no? Puede ser neumonía o puede ser mayormente, la más común en infecciones intrahospitalarias son las urológicas, generalmente por la presencia de sonda, ¿no? Acá mencionamos también como factor de riesgo la intubación traqueal, la foto que les estoy demostrando, y acompañado muchas veces del soporte ventilatorio. Lo que ha disminuido en estos tiempos post pandemia ya son que se está usando bastante la ventilación no invasiva, ¿no? Lo que ya conlleva a que disminuya la incidencia de neumonías intrahospitalarias. Otros factores de riesgo son mayormente ocurren en el sexo femenino, los grupos de edad extremos, los niños o los ancianos, la persona mayor de 60 años, digamos, y ya les comenté algo de la hospitalización, en este caso mencionan una hospitalización mayor de 14 días, ya condicionaría o es un factor para hacer una neumonía intrahospitalaria. En cuanto a la parte invasiva, que el paciente pueda ser sometido a una hospitalización, al, haber, al habérsele colocado una sonda nasogástrica, también es un factor de riesgo. Los procedimientos quirúrgicos, sea en cabeza, cuello y abdomen superior, son factores de riesgo. Acá ya lo he mencionado, si hay uso de antibióticos en los 2 meses anteriores, también es un factor de riesgo a una neumonía intrahospitalaria. Que haya una enfermedad cardiorrespiratoria asociada, mayormente podemos asociar en caso de neumología, podemos pacientes con EPO, pacientes con bronquiectasias, que serían enfermedades, digamos, que conllevan un factor de riesgo para que el paciente haga una neumonía intrahospitalaria. Una relación, digamos, causal entre un factor de riesgo, vamos a ver, esto es algo genérico, ¿no? No siempre se va a cumplir, pero
nos lleva a tener nosotros, digamos, la óptica de ver qué tipo de germen puede tener un paciente, ¿no? Si ocurre una broncoaspiración, el agente causal estaría relacionado con las bacterias anaerobias. Si el paciente ha sido sometido a una cirugía abdominal, el agente causal podría ser un Enterococcus spp o los anaerobios. En pacientes diabéticos, aquellos que también entren en coma, aquellos drogadictos que usen intravenosa o pacientes con falla renal crónica, el agente causal podría ser Staphylococcus aureus metilosensible. En cuanto al uso de glucocorticoides, el agente causal podría estar relacionado con la Legionella SPP o el Aspergillus SPP. A lo mencionado, en hospitalizaciones prolongadas, sea en pisos o sea en las UCIs, la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter SPP y el Acinetobacter SPP. Estas agentes causales, de lo que se pude ver en esta época de pandemia, siempre han prevalecido los tres, ¿no? Mayormente era Pseudomonas aeruginosa y al siguiente se, digamos, aislaba el Acinetobacter SPP. El uso de antibióticos previos, el agente causal puede estar relacionado con Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y Acinetobacter, los mismos. En cuanto a daño estructural pulmonar, como les menciono, EPOC, mayormente por bronquiectasias, el agente causal estaría en relación a Pseudomonas aeruginosa. O sea, estos agentes causales, o uno ve el factor de riesgo y ya más o menos nos orienta a dar un tratamiento, ¿no? Así como la neumonía, muchas veces, aquí en la comunidad muchas veces damos un tratamiento empírico. Claro, lo ideal es una neumonía comunitaria, siempre debería primero tener un gran, ¿no? Y después empezar antibiótico. Algo similar también acá en cuanto a neumonías intrahospitalarias, ¿no? Depende de la gente, el factor de riesgo, uno puede, digamos, dilucidar qué agente causal es y iniciar antibiótico hasta que se obtenga, ¿no?, la identificación del germen, digamos, para después cambiar según el antibiograma que podamos conseguir, ¿no? Factores de riesgo de neumonía intrahospitalaria por microorganismos multiresistentes. Esto se puede dar en aquellos pacientes que están con ventilación mecánica prolongada, que lo estamos considerando mayor a 4 a 7 días, ¿no? A mayor días de que el paciente esté en ventilación mecánica, más posibilidades de que se infecte con estos microorganismos multiresistentes. También hay que considerar el uso previo de antibióticos, ¿no? Para Acinetobacter baumannii generalmente puede estar relacionado en un acto de neurocirugía o un distrés respiratorio del adulto. Para Pseudomonas aeruginosa, ¿no?, el uso de metronidazol y el EPOC. Para Staphylococcus aureus metiloresistentes puede estar relacionado en traumatismos craneales y uso de corticoides. Son los factores de riesgo intrahospitalario, ¿no?, que pueden darnos multiresistencia. Factores pronósticos de mortalidad: la edad avanzada, la mala calidad de vida previa, la presencia de una enfermedad rápida o finalmente fatal, enfermedades con déficit inmunitario, puede ser cáncer, trasplantes, pacientes con SIDA, el ingreso en las UCIs quirúrgicas, la necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, la necesidad de presión positiva al final de la expiración. Es un término, digamos, usado en aquellos pacientes con ventilación mecánica, donde uno pone presión positiva, es algo ya manejado mayormente en las UCIs o en los cuidados intermedios de neumología. Reintubación se refiere a que un paciente puede estar, se le intuba, ¿no? Se le coloca el tubo orotraqueal y mayormente ellos, digamos, si no están bien sedados, se sacan el tubo y el hecho de volverlos a intubar también ya aumenta el pronóstico de mortalidad, digamos, ¿no? De reintubación se refiere al tubo orotraqueal, que en la foto ya les he mostrado, que usan en los pacientes para hacer la ventilación mecánica invasiva. Otros factores pronósticos de mortalidad: tenemos las disfunciones orgánicas no pulmonares, ¿no? Generalmente cuando hay mayor de tres enfermedades por medio, puede ser un diabético, puede ser un paciente con un problema cardíaco, todo esto se suma, digamos, y son factores pronósticos de mortalidad. Aquellos pacientes que presentan shock
puede ser shock hipovolémico, shock séptico, ¿no? Cuando el compromiso también es bilateral, no solo la neumonía sería de un lóbulo o un segmento, sino ya son de dos lóbulos o dos segmentos, digamos que puede ser, sea mayor compromiso bilateral, también aumenta la posibilidad de la mortalidad, ¿no? Si tenemos la oportunidad de hacer la medición de la interleucina C, cuando hay concentraciones elevadas, también es un factor de mortalidad. El tratamiento antibiótico inadecuado, la neumonía tardía, o sea, la que ocurre mayor de 5 días, también es un factor pronóstico de mortalidad. La neumonía secundaria patógenos de alto riesgo, así como los gran negativos, los fermentadores y el estafilococo áureo metiloresistentes también son factores de pronóstico. Estas mayormente son neumonías que son por vía sistémica, digamos. Elevan la mortalidad, ¿no? ¿Cuáles son las rutas de ingreso a la infección? Puede ser por microaspiración de secreciones de la orofaringe previamente colonizada por bacterias patógenas. Puede ocurrir por broncoaspiración masiva, cuando el reflejo nausoso está alterado, ¿Qué cuando hay pasa una para ventilación el nombre? de Porque compensa, durante la intubación endotraqueal, la utilización de sonda nasogástrica y en enfermedades esofágicas. ¿cuánto me hace? También puede ocurrir por la Una hora que contaminación le patógena, ¿no? ¿Qué Esta ocurre por sitios distantes y es importante durante periodos postoperatorios y en pacientes con catéteres y sondas vesicales, ¿no? Pacientes que están en hospitalización, estado, digamos, necesitan catéteres, vías centrales o mayormente sondas vesicales, también podrían, son rutas de, que después, una vez que se infecten por vía hematógena, darnos una neumonía intrahospitalaria. Las más común, digamos, neumonía intrahospitalaria van a ser pues las que están en contacto con la vía aérea, ¿no? Más que las, digamos, hematógenas. La inhalación de aerosoles contaminados. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que la aspiración de aerosoles contaminados era responsable de infecciones por legionela, algunos virus, micobacterias, tuberculosis y hongos, especialmente durante la ventilación mecánica utilizando sistemas de humidificación contaminados, ¿no? Al tubo orotraqueal que ustedes pudieron visualizar en la foto va un sistema de corrugados, generalmente en ese sistema se llena de líquido por el mismo mecanismo de la ventilación mecánica y podría ser responsable de estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? ¿Qué ocurre con el tubo endotraqueal? Sobrepasa los sistemas de defensa existentes por encima de las cuerdas vocales y altera mecanismos del árbol bronquial. Si el reflejo de la tos se inhibe, digamos, y el sistema mucociliar de la mucosa también no funciona, ¿no? Generalmente cuando un paciente tiene secreciones, debe de toser para poder eliminar esas secreciones. Entonces la recomendación, digamos, aprovechando esto, es que cuando un paciente tenemos con, digamos, expectoración, lo ideal no es calmar la tos, sino es fluidificar las secreciones para que el paciente pueda eliminarlo. No es recomendable calmar la tos, digamos, inhibir la tos en sí para que el paciente, al inhibir la tos, ya no puede expectorar. Hay que tener eso mucho en cuenta, ¿ya? Las secreciones contaminadas se acumulan por encima del balón del tubo endotraqueal y no se pueden succionar de forma rutinaria, facilitando su broncoaspiración hacia el tracto respiratorio inferior. A pesar de que el paciente esté con el tubo orotraqueal, muchas veces lo usamos como protección de vía aérea, mayormente en pacientes, digamos, que tengan algún problema neurológico. Eso no garantiza que el tubo orotraqueal no garantiza que el paciente no haga una aspiración. La translocación desde el tracto gastrointestinal, esto se debe al aumento del pH gástrico y se encuentra por encima de 4, lo cual puede ocurrir en pacientes ancianos, acloridia, ilio, enfermedad del tracto digestivo superior, nutrición enteral, antiácidos y antagonistas H2. En cuanto a la etiología, la fuente principal son los agentes endógenos que colonizan al paciente durante su hospitalización.
Los agentes responsables varían según el momento del inicio de la neumonía, así como el servicio donde se encuentra el paciente e incluso entre instituciones, ¿no? Es muy diferente, digamos, los gérmenes que pueden estar en un servicio de gastro, como servicio de neumología, e inclusive con las UCIs. Y también menciona que entre hospital y hospital varían, ¿no? Los gérmenes que puedan estar en esos sitios, ¿no? No son idénticos, no son los mismos, digamos. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la neumonía intrahospitalaria? Tenemos que entre el 75 y el 85% los gram negativos son con una mortalidad que oscila entre el 30 y el 60%. O sea, las neumonías intrahospitalarias son mayormente por gram negativos. El 15% son originadas por gram positivos, entre ellos Staphylococcus aureus y Streptococcus, con una mortalidad entre el 5 y el 20%. El problema de la infección por gram negativos, como ustedes están viendo, la mortalidad es mayor que la infección por gram positivos. La pseudomonas CSP es el germen más frecuente en el paciente ventilado. Hasta en el 50% de las neumonías intrahospitalarias se desconoce el germen patógeno, pues por los diferentes métodos diagnósticos no se aísla ningún organismo. Hasta en el 30% de las neumonías intrahospitalarias se tratan de un proceso donde intervienen varios gérmenes, o sea, son polimicrobianos. Entonces, al ser polimicrobianos, el tratamiento antibiótico a veces tiene que ser más amplio espectro. Lo ideal es aislar el germen, que muchas veces como no se va a poder lograr, entonces eso también ya entorpece el tratamiento del paciente. La etiología polimicrobiana es frecuente, se presentan alrededor del 40% de las neumonías intrahospitalarias y es más frecuente en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Gérmenes más comunes, ¿no? Vamos a reiterar esto en forma genérica. La etiología viral es muy importante, causa neumonía intrahospitalaria en los pacientes pediátricos. En los pediátricos, la neumonía viral es la que prevalece. Entre los virus que conviene destacar se encuentran influenza A, B, los virus respiratorios sincicial, el adenovirus, los virus para influenza 1, 2 y 3 y el hantavirus. Acá, digamos, un porcentaje de los gérmenes más comunes, ¿no? Podemos ver que la Pseudomonas aeruginosa está en un 15-20%, el Staphylococcus aureus entre un 10 a 20%, el Enterobacter SP entre un 10 a 12%. Esos son los tres, digamos, gérmenes más comunes que se aíslan en una neumonía intrahospitalaria. Clasificación de las neumonías intrahospitalarias. La Asociación Americana del Tórax las agrupa, digamos, en tres grupos. El grupo 1, cuando la enfermedad es leve o a moderada en personas sin factores de riesgo, sea de inicio temprano o sea de inicio tardío. O cuando la enfermedad sea severa de inicio temprano, pero menor a 5 días. En el grupo 2, cuando la enfermedad es leve a moderada, con factores de riesgo, puede ser de inicio temprano o tardío. El grupo 3 sería la enfermedad severa, con factores de riesgo de inicio temprano menor a 5 días. Y la enfermedad severa de inicio tardío mayor a 5 días. Problemas diagnósticos de la neumonía intrahospitalaria. No existe el gold estándar para diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. El otro detalle es que hay problemas diagnósticos frecuentes. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces no hay una diferenciación entre la colonización e infección. La interpretación de signos clínicos y síntomas es de acuerdo a la experiencia de los médicos generalmente, ¿no? La elección correcta de antibióticos, ese también es otro problema.
En cuanto a la evaluación clínica, tenemos que los parámetros clínicos con estudios radiológicos tienen baja especificidad para el diagnóstico. Les reitero, la radiografía ayuda, pero la especificidad no es alta, ¿no? Entonces baja a lo que se está comentando en estos momentos, ¿no? La ayuda microbiológica proporcionada por el grano y cultivo de esputo es bajo, pero en algunos casos orienta el antibiótico inicial de elección, ¿no? El resultado es un sobreuso de antibióticos, falla de tratamiento y riesgo de colonización por gérmenes multiresistentes. Antes de la pandemia ya los laboratorios mencionaban la alta resistencia a los antibióticos. Entonces, esa alta resistencia, por lógica, en este tiempo debe haber aumentado, porque ustedes saben que en pandemia el problema era viral, pero se usó antibióticos en forma discriminada, ¿no? La broncoscopía nos puede ayudar para hacer un diagnóstico etiológico, digamos. Mayormente eso lo podemos hacer en pacientes en UCI, ¿no? Para tratar de aislar, aprovechamos que están con tubo traqueal y se les hace el cultivo. Esa sería una forma de hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? Con broncoscopía. Si no hubiera broncoscopía, se puede recurrir, digamos, a los aspirados endotraqueales. Eso lo puede hacer la enfermera, eso se manda al laboratorio y nos reportan ya, digamos, la presencia o no de gérmenes y sería para el diagnóstico etiológico, digamos. Un comentario, digamos, en cuanto a la radiografía. Los infiltrados pueden ser muy pequeños y difíciles de apreciar, especialmente en radiografías portátiles. Los pacientes en UCI mayormente, ya una vez que están en UCI o las unidades de cuidados intermedios, digamos, mayormente como no se movilizan, se les hace radiografía. Pero las radiografías portátiles no ayudan, no son de buena calidad, además son radiografías, digamos, anterior-posterior, no lo ideal que para pulmones es posterior-anterior, por lo tanto no se puede a veces visualizar una lesión, ¿no? La tomografía axial del tórax puede diagnosticar hasta en un 26% más infiltrados pulmonares, a más de definirlos más exactamente que la placa simple del tórax. El problema de la tomografía es que hay que trasladar al paciente. Si está un poco estable, digamos, podemos llevarlo. A veces cuando están inestables, no hay forma de llevarlos, entonces solamente tenemos que estar con las placas portátiles. En cuanto al diagnóstico etiológico, digamos, la interpretación de las secreciones bronquiales purulentas y su diagnóstico microbiológico también es difícil. La orofaringe de los pacientes moderadamente enfermos hospitalizados rápidamente aparecen colonizadas por microorganismos patógenos. En aspirados traqueales, la presencia de cultivos positivos para microorganismos comunes o inclusive patógenos como pseudomonas aeruginosas o el Staphylococcus aureus no asegura el diagnóstico microbiológico adecuado de neumonía nosocomial. Esto mayormente, por ejemplo, en pacientes con bronquiectasias, la pseudomonas aeruginosa, digamos, el tratamiento que uno le da antibiótico no logra erradicar, digamos, la pseudomonas y siempre queda ahí, ¿no? Hasta una nueva exacerbación del cuadro. Entonces, esto de acá de cepillos endoscópicos se usa generalmente con la broncoscopía, como les vuelvo a decir, en pacientes que están intubados mayormente. En cuanto al tratamiento, depende de los datos clínicos y de la gravedad del paciente. Depende de si el paciente usó previamente antibióticos. Teóricamente, ya a ustedes le habrán mencionado, cuando uno usa un antibiótico, de lo posible, no debe usar el mismo, rotar, ¿no? Eso es algo que uno va aprendiendo con el transcurso de los años. Es importante también considerar el tiempo transcurrido entre el ingreso hospitalario y el diagnóstico, ¿no? Determinar si es tardío o, digamos, de inicio, menor a 5 días el tratamiento, porque va a variar la flora, digamos, ¿no? A más, mayor a 5 días, la flora es más resistente, digamos. Hay que considerar la duración previa a la ventilación mecánica,
Los factores de riesgo, también hay que considerar los factores de riesgo para patógenos específicos, ¿no? En el tratamiento hay que ver la prevalencia de patógenos y patrones de resistencia natural y propios de la UCI o del hospital, ¿no? Como lo reitero, cada servicio tiene sus propios patógenos. El tratamiento inicial debe buscar ser adecuado y temprano. Los antibióticos deben usarse prudentemente para tratar de impedir el desarrollo de resistencia bacteriana. Para bacilos gram negativos, generalmente se usa cefalofurina tercera combinación, ¿no? Puede ser combinados con aminoglucósidos, digamos. O también se puede combinar beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas más quinolonas. Tenemos quinolonas endovenoso. Tratamiento de las UCIs, con todos los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intermedios, todo es inyectable, ¿no? Si se trata de un estafilococo áureo resistente a meticilina, podemos usar vancomicina. Si se trata de un estafilococo aureus oxacilina sensible, podemos usar la cloxacilina. Entonces, esto va variando de acuerdo al germen presuntivo o que se aísle, reiterando de que muchas veces son polimicrobianos. Para la pseudomonas aeruginosa, la terapia puede ser netilmicina más imipenem. Lo más común que usamos nosotros es la ceftazidima, pero ya con el transcurrir del tiempo ya está dando resistencia, ¿no? La duración del tratamiento debería ser individualizada dependiendo del microorganismo involucrado, dependiendo de la severidad de la enfermedad y dependiendo de la respuesta al tratamiento. Las normas de la ATS recomiendan una duración de 7 a 10 días para infecciones causadas por estafilococo aureus o Haemophilus influenza y duración de 14 a 21 días para infecciones graves causadas por bacilos gram negativos. Tratamiento es endovenoso, ¿no? ¿Cuáles son las fallas del tratamiento? El usar un inadecuado esquema de tratamiento, que las cepas sean resistentes, que se presenten pues, patógenos inusuales, que haya una superinfección, que persista un foco contaminante de infección o unas condiciones no infecciosas, digamos, por ahí puede ser medicamentosas, ¿no? El uso de corticoides, digamos, que haya tenido el paciente, puede eso condicionar la falla del tratamiento. Si todo va bien, el paciente sale de este problema, ¿cuáles son los criterios para cambio a terapia oral? Que el paciente mejore clínicamente, ¿ya? De su disnea, de su problema respiratorio, que esté afebril, o sea, menos de 38 grados centígrados durante al menos 8 a 24 horas, en un hemograma, evidenciar que los leucocitos se han normalizado. En cuanto a la estabilidad hemodinámica, durante al menos 24 horas, que la frecuencia cardíaca sea menor de 100, que la frecuencia respiratoria sea menor de 24, que la presión sistólica la presión sistólica sea mayor de 90, que el paciente esté en condiciones de ingerir medicamentos y que el tránsito digestivo esté normal. Esas condiciones para que el paciente pueda pasar a terapia oral. Lamentablemente los antibióticos endovenosos usados en muchos de estos pacientes no hay en vía oral, entonces se recurre a dar algo similar, ¿no? De espectro me refiero. Las conclusiones que podemos llegar es que la causa más común de la neumonía hospitalaria es la microaspiración de bacterias que colonizan la bucofaringe y las vías aéreas superiores en pacientes graves. La siembra del pulmón debido a la bacteriemia o la inhalación de aerosoles contaminados, ¿no? Son causas menos frecuentes. Lo principal es la microaspiración. El mayor riesgo de la neumonía asociada con el ventilador se produce durante los primeros 10 días después de la intubación. La intubación endotraqueal abre una brecha en las defensas de las vías aéreas, altera el mecanismo de la tos, deteriora la limpieza mucociliar y facilita la microaspiración de secreciones cargadas de bacterias por encima del manguito del tubo endotraqueal inflado, ¿no? Los agentes patógenos y los patrones de resistencia a los antibióticos varían de manera significativa entre las instituciones y pueden variar dentro de las instituciones en periodos cortos.
En general, los patógenos más importantes son Pseudomonas aeruginosa, Estafilococo aureus sensible a la meticilina y Estafilococo aureus resistente a la meticilina. El Estafilococo aureus sensible a la meticilina y el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae son los microorganismos implicados con mayor frecuencia cuando la neumonía se desarrolla dentro de los 4 a 7 días de la hospitalización, mientras que la Pseudomonas aeruginosa, el estafilococo resistente a la meticilina y los gram negativos entéricos se vuelven más comunes con el aumento de la duración de la intubación o la hospitalización. Esta es una foto del tubo orotraqueal, ¿no? Donde uno puede ver la punta, donde dice el neumo es el lugar donde uno infla, ¿no? Todo es el tubo. Ahí la parte azulita es el balón de control, donde uno, una vez que intuba al paciente y lo insufla con aire, más o menos 20 centímetros cúbicos de agua para fijar el tubo. Como les reitero, el tubo no garantiza de que el paciente no se llegue a aspirar. Este tubo, una vez colocado al paciente, se conecta a un ventilador mecánico, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, como le menciono, con el tubo orotraqueal, cuando uno intuba a un paciente ya y conecta el ventilador, es una ventilación mecánica invasiva. Y ya hay otros sistemas que ya no nos permiten usar el tubo. Es la no invasiva, ya son máscaras, digamos, orofaciales o nasales que no alteran pues, la vía aérea, entonces menos posibilidad de que el paciente tenga infecciones, digamos, ¿no? Intrahospitalarias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Oh, claro, doctor. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor.